Vas a tomar desde ahí. Sí, Okay, sí. Que yo ni me peiné para estas ocasiones, pero siempre salgo creo que igual. Aquí traigo lo último, que soy coordinadora de donación. Para que lo separemos, coordinadora de donación, procuración y trasplante. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, si quiere agregarle ahí. En el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde nos acompaña, nos hace el honor de estar en la entrevista la doctora Irene García Hernández, y como es nuestra costumbre en este programa, damos una breve semblanza de nuestro invitado, de nuestra entrevistada. En este caso, Irene García Hernández es egresada de la Universidad de Puebla, tuvo su internado en el Hospital General de las Secretarías de Salud, en el estado de Tlaxcala, de donde es originaria, doctora. Claro que sí. Su servicio social lo presentó en el Centro de Salud Tipo C en Carmen de Tequesquitla, Alzayaca, también en Tlaxcala. Tiene la especialidad en medicina familiar, avalado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya tiene usted, doctora, aquí con nosotros afortunadamente 20 años. 20 años de aquí en Querétaro. De ayudar y de apoyar. Diplomado en Coordinación y Donación y Procuración de Trasplante, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, reciente en el 2015, el diplomado en la toma de botón corneal, ya nos explicará ella qué es. En su trayectoria laboral ha estado en la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 1997. Fue médico de urgencias, médico de traslado, coordinadora de donación y procuración y trasplante del Hospital General Regional número 1. Cubre igualmente vacantes de la subdirección médica del Hospital General Regional número 1. Tiene en cuanto a diplomados, la de urgencias médico-quirúrgicas por la UNAM y el diplomado de actividades directivas. Actualmente es la coordinadora de donación y procuración de trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Irene, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Y la verdad estoy muy agradecida porque nos brindan esta oportunidad. Para mí es muy importante difundir el tema de lo que es la donación de órganos y tejidos. Un tema que está muy restringido por lo que significa en sí, porque la gente es ese miedo, es ese tabú, esa creencia, es una leyenda urbana, es algo que yo creo que si no nos interesa el tema, pues sí nos da miedo, si no lo conocemos nos da miedo. Definitivamente está sujeto, como usted dice, doctora, a muchos tabúes, incluso hasta de factores religiosos. Exactamente. Bueno, tienen que respetarse, pero creo que lo esencial está en que nos hace falta una cultura sobre este tema. Hay muchos miedos, hay ignorancia, pero en un grado superlativo, y no alcanzan a entender, a comprender la dimensión y lo que representa el dar vida después de la vida, en sentido estrictamente humano hablando. ¿No es así? Así es. Nosotros, dentro de esta coordinación, en los 2 años que llevamos haciendo nuestra actividad, pues nos hemos dado cuenta tristemente que la gente tenemos la fe o la esperanza en cuanto les decimos que el paciente tiene muerte encefálica y que es una de las condicionantes para que pueda ser donador multiorgánico, que va a revivir, pero nosotros como médicos llegamos hasta los últimos estudios para determinar que ese paciente ya no es recuperable. Y que entonces cuando decimos que es un paciente con muerte encefálica es porque ya hicimos
múltiples estudios y llegamos a la conclusión de que ese paciente no va a recuperarse y de que aunque tengamos fe y esperanza, pues esa fe y esa esperanza debe traspolarse a salvar a 7 personas más, que es lo que puede hacer una persona sana, que le ocurre un accidente automovilístico, caída, EBS hemorrágico y que le condiciona la muerte encefálica y que eso va a condicionar que él pueda ser donador. Y que obviamente hay pacientes que ni siquiera saben que están enfermos de algunas otras patologías o que todavía no se desarrollen y que bueno, dentro de nuestras actividades como coordinador de donación es verificar el estado de salud del paciente para determinar si es idóneo para poder ser donador. No todos los que decimos queremos ser donadores podemos ser donadores. Muy bien, antes de entrar más a fondo en este delicadísimo tema, le voy a recordar de qué manera puede usted comunicarse con nosotros en @poderradio, @podertv. El teléfono en cabina está a sus órdenes, 388-1529, el WhatsApp 442-397-6761 y nuestras páginas web www.poderciudadanoradio.com y www.express, con doble S al final, metropolitano.com.mx. Llámenos, estamos muy atentos a las inquietudes que usted tenga y que le van a despertar este tema tratado en la dimensión en la que debe ser con la coordinadora más ni menos de esta área de donación de órganos y trasplante. El cargo específico es ese, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Coordinación de donación, incorporación y trasplante de órganos. Entrar más a fondo en este asunto, yo quisiera que me hablara de lo que todo el mundo hablamos en este momento, la tragedia que sufrimos hace un par de días en diversas zonas del país, sobre todo en el Distrito Federal, en Morelos, en fin, en donde la solidaridad, la conciencia ciudadana ha estado abierta como siempre. Escribía yo hace un rato un artículo haciendo el comparativo de también la terrible tragedia en la misma fecha, el 19 de septiembre del 85, que nos tomó a todos desprevenidos. El propio presidente no sabe qué hacer y esto ya está históricamente documentado. Las instituciones pues estaban esperando justamente la orden presidencial, no sabían qué hacer y la gente sin más tomó sus picos, tomó sus palas y se puso a remover escombros para salvar a la gente. En aquel tiempo hubo más de 10.000 muertos, una cifra que jamás sabremos la realidad. Hoy, 32 años después, nos vuelve a ocurrir esta tragedia y ya la capacidad de respuesta es mucho mayor. En cuanto al sector salud, ¿usted cómo percibe esta situación? Y creo que, al igual que muchas otras instituciones, ya están listos para atender prontamente estas tragedias. ¿Qué ha pasado en el sector salud, doctor? Claro que sí, aunque también los daños que sufren las infraestructuras de nuestras unidades médicas son muchos, pero efectivamente la capacidad de respuesta es en conforme también a la actitud y el valor cívico que tienen todas las personas y obviamente sobre todo el médico, el personal de salud. ¿Por qué? Porque nuestro primer deber, ¿cuál es? Salvar vidas. Ese es nuestro primer deber. Entonces, todos estamos con esa actitud de, aunque no se tengan los recursos suficientes, porque en esos momentos es cuando podemos atenderlos tal vez en un pasillo, tal vez en una bodega, tal vez en un estacionamiento, zonas seguras. Creo que sí tenemos esa capacidad con actitud y buena voluntad de hacer nuestra función y nuestro trabajo, por lo que estamos hechos. Y capacidad de respuesta, ¿no, doctora? O sea, ya sabemos cómo y cuándo reaccionar en muchos de los casos, y a eso se debe que se haya generado ya una cultura preventiva, protección civil desde que se empieza a edificar cualquier construcción, pues establece las especificaciones para que si en caso de temblores no ocurra lo que nos ocurrió en el 85. Eso ya es un gran avance y ustedes pues no sufrieron el colapso que tuvo el hospital más importante del país. En este momento el Hospital General, el siglo XXI, que también colapsó, pero afortunadamente, bueno, todos los estados que estamos alrededor, en este caso, donde sufrieron los mayores daños, como lo es Cuernavaca, el DF, la Ciudad de México, Centro, Puebla. Bueno, tenemos ciudades que se activaron inmediatamente. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene algo que
que todo el mundo tiene que reconocer, somos muy resolutivos. Y la verdad, el apoyo que se brinda, no importando si es Monterrey, no importando si es Cancún, hablándose de estado a estado o de punta a punta, el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que con sus dirigentes que están al frente y que toman decisiones en el momento, yo creo que son las adecuadas. En estos momentos nosotros, la delegación Querétaro, el HGR número 1, pues está en apoyo a lo que nos queda más cerca, que es la Ciudad de México, y bueno, sí se ha trasladado pacientes de los cuales se han tenido que operar aquí en el hospital en apoyo a esa contingencia, en lo que revisan las estructuras, en lo que les dan unidades seguras para poder seguir laborando. Entonces, la delegación Querétaro, como todas muchas otras delegaciones, pues hemos apoyado y estamos apoyando y seguiremos apoyando a aquello que necesiten para que México pues salga adelante, ¿verdad? Los mexicanos tengan salud y sigamos adelante. Definitivamente de acuerdo con usted. Y Querétaro ha sido muy solidario, como realmente todo el país, tanto en las instituciones públicas como la propia sociedad que se ha organizado. Integrantes del cuerpo de bomberos, del heroico cuerpo de bomberos, de prácticamente todas las ciudades conurbadas están por allá, hasta por colonias, pues en el WhatsApp se organizan. En tal caso estamos haciendo el centro de acopio, el DIF está también, es decir, hay una respuesta. Ese es lo positivo dentro de la tragedia que estamos viviendo. Si una muerte es por lamentarse, ya sabemos que van pues más de un centenar. En este caso hay que ser muy objetivos en la información para no alarmar más allá, pero bueno, sí tenemos vidas que lamentar, pero lo valioso, lo importante es esa respuesta, esa capacidad, ese sentido humano que tenemos los mexicanos. Yo creo que somos la nación más sensible porque hemos sufrido en carne propia estas devastaciones, tanto de los terremotos como de los huracanes y toda esta serie de situaciones en donde la naturaleza nos está diciendo: ya párenle, ya abusaron de mí. Hay que crear, sería el siguiente punto, mayor conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta, sobre la cultura ecológica. Yo creo que eso es lo positivo, y de verdad, o sea, nos llegan a la redacción cantidad de ofrecimientos, de la creación de centros de acopio, etcétera. Ahí mismo los jóvenes de la redacción pues están protestando y tal, centros de acopio, publicamos ya con dónde están. En fin, cada quien hace su parte en lo que puede. Aquí el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros también ha convocado. Es ejemplar esa situación. Y vamos de regreso al tema, esta situación de la donación y el trasplante de órganos. Hay muchos mitos, pero también muchos miedos, doctora. Leyendas urbanas, decía usted. Pero es una realidad, lamentablemente, que también existe, vamos primero a este lado, el tráfico de órganos. Y no sé en qué rango esté esta situación relacionado con las drogas, con las armas, pero es también de los más lucrativos. Si no, diría yo, cuantitativamente sí, en cuanto a lo que representa el ingreso de estas gentes que se dedican a esta ilícita actividad. Pues sí, yo considero que... Nos da miedo tocar el tema, ¿no, doctora? Sí, claro, no, pero es una realidad pero que, bueno, que hay... profesionalismo, claro que sí. Tiene muchas especificaciones para que yo pueda ser donador. Entonces imagínese que es suponiendo, ¿verdad? Que todo el mundo cree, ¿no? Secuestran a una persona, supuestamente la matan o le sacan los órganos y trasplantan. No es así, porque ¿qué cree? Que para eso tenemos que ser compatibles usted y yo. Para que yo pueda ser su donadora, claro. Una, tengo que ser compatible. Dos, el órgano tiene que estar perfundido desde su extracción, el tiempo de isquemia fría, que es desde que yo los traigo del organismo, que está perfundido, aunque el paciente ya esté muerto, el corazón sigue bombeando sangre, el órgano tiene que estar perfundido para que posteriormente yo lo pase a otro paciente vivo que está en espera de ese órgano y pueda funcionar, que es lo que uno busca en los trasplantes, que los órganos no sean rechazados porque tenemos compatibilidad, y una que estén perfundidos para que efectivamente cuando yo lo extraiga y lo coloque vuelva a funcionar, haga ese término de perfundidos
no soy que estén irrigados, que exacto, tengan la irrigación que de tengan la sangre, etcétera, para explicárselo a la audiencia. Sí, que esté irrigado, que esté perfundido, que esté en condiciones de que esté funcional en el momento de la extracción, para que cuando lo coloquen los médicos de trasplante, los cirujanos de trasplante, vuelva a funcionar ese órgano, ¿sí? ¿En qué proporción son? Bueno, estamos hablando primero de esta leyenda urbana de que pues, secuestraron a Juanita para ponerle el órgano a Chanita. No puede ser así, no es cierto. No puede ser así. Tampoco pueden estar en la condición de, pues vamos a hacer un análisis a ver si son compatibles. O sea, para eso se necesitan tiempo, instalaciones. Tiempo, equipo. Exactamente. ¿Sí? Y eso es mentira de que digan, pues le sacaron y encontramos en un refrigerador 500 riñones. Sí, pero esos riñones ya no son funcionales. Esos riñones no van a volver a hacer su función porque ya se deterioraron las células de ese tejido. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que nos falta entender, aprender a que no es tan fácil trasplantar un órgano o un tejido siendo y cuando no esté perfundido. Entonces, y que tenga ciertas características de compatibilidad, como ya lo vengo mencionando. Sí, exacto. Yo creo que es muy importante desechar esa leyenda urbana y ese temor infundado, sí. Con datos duros, con datos ciertos, como los que usted nos trae aquí. Y bueno, se nota de inmediato su especialidad. Doctora, ¿en cuántos casos es positivo este asunto del trasplante? Ya hablamos del camino regular, de las instituciones, de las clínicas médicas, tanto públicas como privadas, que son los médicos especialistas que necesitan ser unos verdaderos genios para hacerlo. ¿En qué porcentaje son positivos, son aceptables este trasplante de órganos? Mire, tenemos varias, para hablar de quién puede ser donador, porque eso es lo que me preguntan mucho. Todos podemos ser donadores, pero no todos podemos llegar a realizarlo, o ser en realidad, de las condiciones sí, depende de las condiciones del paciente, de qué causas hayan sido las que condicionaron su fallecimiento. Exacto. ¿Sí? Y bueno, ¿qué puede condicionar que nosotros no podamos ser donadores? Pues algunas enfermedades, como puede ser el cáncer, como puede ser la artritis reumatoide, las enfermedades infectocontagiosas. Eso va a impedir que yo pueda ser un donador. ¿Sí? Sí, inmediatamente, bueno, los médicos de trasplante, nosotros como coordinadores de donación, tenemos que hacer la evaluación de ese paciente. Mucha gente que no comulga con esa idea es mal visto, hasta en nuestros mismos hospitales, hay que educar a nuestra gente que se dedica a la salud. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tampoco, o sea, cada quien tiene sus ideas, su religión, y es muy respetable, y aunque sean servidores públicos, aunque sean personal de salud, todo el mundo pues tiene sus ideas diferentes y no comulgan muchas veces con los programas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, ¿verdad? Su religión les impide donar sangre, transfundirse, y nosotros no lo vemos desde este punto de vista. Nosotros lo vemos que es un paciente potencial donador que puede llegar a salvar 7 vidas. Nuestra función principal es eso, salvar vidas. Y eso pues tiene que quedarles claro a muchos que la función de la coordinación de donación, y yo como médico al frente de esta coordinación, la finalidad es esa, salvar vidas. Exacto. ¿Sí? Niños, adultos, no importa. O sea, mucho se me pide, como dice usted, por un lado la parte de esta cultura que no tenemos, y la otra la desinformación, los rumores. Yo recuerdo, estaba yo muy chiquillo, por supuesto, cuando se iniciaron masivamente las campañas de vacunación, o que yo me di cuenta que existían las campañas de vacunación, y entonces, de manera malintencionada, se difundía, no, es que no te la pongas porque te van a esterilizar, o es decir, te van a generar mayores males. Me indica nuestro amigo Luis Herrera que tenemos que ir a un corte. Es breve, regresamos, estamos conversando con la doctora Irene García Hernández. Ella es la jefa del área de donación, procuración y trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un momentito, regresamos. En un 2x3 continuamos con tu programa 3x3. Regresamos solo por poderciudadanoradio.com. Hay corte en la radio, entonces hay gente que nos está El mundo mágico.
interferencias. Nosotros somos los payasos Kikini. Hay que irnos a los datos duros. Te esperamos todos los sábados a partir de las 9 a.m. Sintonízanos, Poder Ciudadano Radio.com. Síguenos en nuestras redes sociales, ¿verdad? En somos muy Facebook, altruistas. Poder Ciudadano Somos muy Radio, altruistas y Twitter, lo vemos. Poder TV. Pero ya dado el caso, o en el momento, es decisivo para nosotros, porque muchos nos dirán o nos criticarán por qué antes de que confirmemos una muerte nosotros tenemos que ir haciendo el trámite o haciendo detección de si ese paciente puede ser potencial donador o no, porque el tiempo es vital. ¿Sí? Si yo determino que el paciente tiene muerte encefálica y no he hecho estudios preliminares y no sé si es un candidato idóneo, no puedo decir que es un paciente que sus órganos y tejidos puedan ser utilizados para trasplante. Entonces, yo tengo que determinar quienes si compartirán con realmente nosotros ese sus paciente experiencias, puede ser donador. sus La familia estrategias llega a y decir las sí quiero que herramientas sea con las que donador, generan pero a transformaciones veces en la vida. no saben que tienen alguna otra patología que no se y sabía que la significado tenían, de la vida ¿no? Y en el momento que También nosotros hablaremos empezamos de a hacer música. estudios, Luis, sí, doctor. nos damos Claro. cuenta que no puede. Por Usted supuesto. continúa, doctor. Hablaremos de crear grandezas. Sí, no puede ser También de donador mujeres porque le poderosas. detectamos Poder que tiene Ciudadano Radio cáncer, presente porque le incluyente detectamos que siempre tenía todos los hepatitis aspectos de la B condición o C, social. y No te eso lo lo puedes perder. excluye como Estará donador. increíble. Entonces, sí Te es algo invito a tomar difícil. nuestro Bueno, Todos la premura del los tiempo, porque si no esos órganos, si no nosotros no lo hacemos Tienes que con ser tiempo, súper rápido. y sincronizado. Entonces, ¿Cuál muchas es de el las... tiempo máximo que se requiere para este asunto? Luis, no nos interfiere. Luis, ¿Me escuchan? estamos en la cabina. No interfiere el sonido del corte Todos con los la viernes, transmisión sábados, del de 4 a vivo. 5 de la tarde. Y es valer sus derechos como ciudadanos. Bueno, continuamos aquí. Vamos a tener que repetir un poquito los dices que la cabina. Tu consejo. Nuestro En consejo. que si no interfiere, o sea, que yo pueda decir que un paciente puede ser donador en tiempo, Tu consejo. es vital. Exactamente. Es vital. El tiempo. ¿Por qué? Porque si yo dejo pasar mucho tiempo en el que detecto si el paciente tiene una enfermedad que le impide donar, pues obviamente ya no va a poder ser donador. Posteriormente a eso, si pasa el tiempo, pues yo tampoco puedo decir que ese paciente es idóneo para el trasplante por el tiempo transcurrido. Entonces, No interfiere. con el si no, no podemos ser donadores cuando tenemos atención materna. Ya estamos de regreso Son enfermedades autoinmunes. en tu programa 3 con 3. Hay Juan Álvaro rechazo Zaragoza. Sí, inmediato. con Juan Álvaro Zaragoza. Continuamos. Me voy a ir para los trasplantes. Soy donador, doctor. ¿Sí? Qué bueno. Sí, estamos de regreso nuevamente en la transmisión a través de www.Poder Ciudadano Radio y no cortamos la transmisión a través del Facebook. Decíamos, doctora, que lo primero que hay que desechar es esa leyenda urbana. O sea, hasta que ahorita voy, te secuestro, te saco el hígado, los riñones, etcétera, y como estas voy y se los implanto a cualquier otra persona. Esta es la compatibilidad. Quitarnos esa mala idea de esas novelas macabras y terribles de que eso pueda ocurrir. O de las películas, ¿no? Sí. También hay películas donde son muy crueles y la verdad no es así, ¿no? O donde te trasplantan una córnea y tú puedes ver o sentir lo que O sentía que lo esa hacen en persona. el cuarto de una casa, de un baño, de lo que sea, y pum, ahí le abren y lo agarran, así como si fuera una fruta, cualquier cosa. Eso no No es factible, existe. no es- Sí existe, lamentablemente, el tráfico de órganos, pero son por organizaciones muy bien estructuradas, con Claro, muchas con cosas. Por mucho eso es dinero. Ajá. tan redituable este negocio, ese delito, condenable por todos sentidos. Bueno, pero vamos a los lados positivos. Son 7 órganos, son 7 maneras a las que puede trascender la vida. Sí, claro. ¿Cuáles son y cómo son, doctora? Podemos ser donadores de lo que es corazón, Ujú, hígado, ujú. riñones, Ujú. ambos dos, contando Sí. los que son Claro. los riñoncitos, Y porque se le pone un trasplantando, se le pueden riñoncito. trasplantar a una Exactamente, persona y a otra. Exacto. exactamente. Sí. Esos 2 riñoncitos que un donador regala, ¿sí?
se le puede dar vida a otras 2 personas, ¿sí? Está también el páncreas, están los pulmones también. Nosotros en México todavía, bueno, allá en Monterrey, ya un hospital particular hizo un trasplante de pulmón y le fue muy bien. Es el primero a nivel nacional, ¿sí? Aquí en México. Entonces se puede trasplantar lo que es pulmón, riñones, hígados, páncreas, ¿verdad? Eso es lo que se puede trasladar como órganos, trasplantar. Y lo que son en los tejidos, pues podemos donar sangre. Si ahorita nosotros queremos ser solidarios con esa gente que está afectada esa y es que una se manera requiere, inmediata de es un respuesta. tejido, Sí. exactamente, un tejido donde todos podemos donar. Ahí lo único que necesitamos, y es en vida, no necesitamos morirnos para poder donar, y es lo que yo les decía a la juventud, o sea, no hay que ser adulto, sino la gente joven es la que tiene que ser la más consciente. ¿Por qué? Porque es la más sana. Porque si hablamos de usted y yo, bueno, a lo mejor yo todavía no soy diabética ni hipertensa, ¿verdad? Pero no sé en un futuro, y yo tengo la conciencia de donar, claro. Pero la gente ya más adulta con enfermedades, pues es la que menos difícil Después puede de los donar 50 sangre. años ya, incluso ustedes lo tienen por norma, que pues ya es difícil que una persona done, pero de 50 años hacia abajo, a mí me ha tocado vivirlo en muchas ocasiones. Yo fui donador toda mi vida, vamos a decirlo así, hasta los 50 años, todavía no 53. En un caso de emergencia tuve que donar y le confieso, ahí sí me sentí mal cuando doné la sangre. Bueno, pero nosotros no somos noticia, aquí hay que decirle a la gente que en este momento puede acudir a la clínica del Seguro Social o cualquiera de las instituciones de salud. Y puede ser donador y puede salvar que vidas, salga su claro. espíritu altruista, Claro. que done sangre. Se necesita mucha sangre, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los lugares donde nos impactó el terremoto. Entonces, esa es la conciencia que hay que crear. Y que el sentido humanitario que ya no se tiene. O sea, muchas de las veces nosotros lo vemos dentro de lo que es el hospital, tenemos muchos pacientes con insuficiencia renal que requieren de sangre y que difícilmente sus mismos núcleo familiar puede cubrir las necesidades y los requerimientos que necesita su paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrir a veces hasta, no sé, a algunas otras personas para que le puedan donar esa sangre, pero es muy difícil. ¿Qué cree? Que ya no tan fácil la gente está en condiciones para poder ser donador porque de además, sangre. Ustedes tienen ya un sistema, y me parece muy profesional, de hacer el análisis previo. O sea, usted es factible de ser donador, o usted, incluso desde las horas en que ingirió alimentos y lo demás, tiene que ser una pureza. Que no esté desvelado, cansado, porque eso condiciona que se sienten mal. ¿no? Exactamente. O sea, todas esas situaciones tienen que tener el máximo de seguridad, y yo creo que nuestras instituciones, fuera de pues los señalamientos que también se llegan a hacer en cuanto a ciertas actitudes de algún personal, las instituciones del sector salud han mejorado sustancialmente. Su atención ha sido muy hacia la alza, aunque todavía existen deficiencias, hay que reconocerlo, pero creo que debemos confiar en nuestras instituciones de salud pública para las emergencias propias o lo que ocurra, ¿no? Y en esta condición que estamos de emergencia, de alarma nacional, pues hacer lo propio. Ahora, siguiendo con el tema de las donaciones, ¿desde qué edad se pueden hacer? ¿Desde bebés? Desde bebés, desde los 2 años hasta los 75 años. Ya después de los 75, como para qué, ¿no? Sí, de los 2 a los 75 años podemos ser donadores. Nosotros tuvimos hace un año un bebé que los papás tuvieron bien a donar y salvaron la vida de otro bebé, que bueno, ¿De qué edad, doctor? El bebé tenía 9 meses, con un peso de 12 kilos, y donó en bloquecito sus 2 riñones. Esos 2 riñoncitos fueron a dar a otro bebé que estaba en muy deplorables condiciones, y que bueno, era vital que tuvieran esos órganos, y que eso condicionó que ese bebé ahora en día, el agradecimiento de la mamá eterno para ese donador, porque pues su hijo lo puede ver ahora correr, hablar, lo que no hacía, que estaba postrado en una cama, porque su desarrollo no era el normal al tener una enfermedad renal que lo iba a llevar a la muerte. Esas bendiciones de vida, y que pues desgraciadamente alguien tiene que morir para que alguien más tenga la oportunidad de vivir, es duro, pero es una realidad. O sea, si ya definitivamente voy a fallecer y no hay otra opción,
lo que yo tengo que hacer o lo que quisiera hacer es eso, regalar vida a otra persona para darle esa segunda oportunidad, que yo creo que todas se lo merecen. Definitivamente, y tener mejor calidad de vida, ¿no? Cuando También. se está en riesgo. Números, doctora, me preguntaba, ¿qué porcentaje de trasplantes tienen éxito? ¿En cuántos hay complicaciones y cuántos no funcionan? Y aquí en el estado de Querétaro, que es usted donde coordina esta actividad, ¿cómo se trabaja, cómo se mueven esas cosas? Bueno, vamos a ser claros porque el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el momento solo hace donación. La procuración, la donación y lo que es la procuración. Aquí en el HGR, la audiencia, sí, vamos a explicarle. Solamente es donación y procuración. El hospital regional, eso es lo único que hacemos. A futuro se piensa hacer ya trasplante corneal y renal, pero eso es con el nuevo hospital. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura pues es muy pequeña en el actual hospital y estamos rebasados, es una realidad con la población. Porque si ustedes van al IMSS, pues sí ven que hay mucho paciente. Exacto. Y entonces estamos rebasados en cuanto a eso. Entonces ahora que tengamos nueva infraestructura, que ya está en proceso afortunadamente, sí. Y vamos a estar en condiciones para poder realizar donación, procuración y trasplante, ¿sí? Ahorita nosotros no lo hacemos, lo hace la Secretaría de Salud, o sea, el hospital que está enfrente de nosotros. Sí, ellos sí hacen mucho trasplante, de donador vivo dirigido y de cadavérico, ¿sí? ¿Qué es el donador vivo dirigido? Bueno, es que yo estoy vivo, así como puedo donar sangre, puedo donar una parte de mi hígado, puedo donar un riñón y ¿Una parte del hígado? Una parte del hígado y un riñón, y con el otro yo puedo seguir viviendo, ¿sí? Y con la otra parte del hígado también, recordando que el hígado tiene 2 lóbulos, entonces una parte, y que bueno, es uno de los órganos que sí regenera, ¿sí? Sí, entonces, pues sí, ahí está esa función vital. Exactamente, entonces sí podemos ser donadores en vivo, ¿sí? Y entonces eso es lo que ellos más practican, ¿sí? En cuanto a sus rechazos, pues sí, yo no tengo estadísticas de ellos en cuanto a sus rechazos porque nosotros no hacemos el trasplante, ¿sí? Entonces, nosotros tampoco hacemos trasplante y lo mandamos todo a siglo XXI. Siglo XXI es el que realiza trasplante, o al órgano se va a alguna parte de la República donde se pueda estar requiriendo para la misma gente de la institución. Y el transporte también, que si eres especializado. Sí, claro, nos apoya mucho a veces PGR, lo que es Protección Civil, o sea, todas las instituciones se coordinan. Y como son eventos que realmente requieren de mucho premura, o sea, todo se tiene que hacer muy rápido, bueno, todos nos coordinamos para que esto se logre, y es mucho trabajo, es mucha logística, y se ve fácil, pero realmente el que no lo vive no sabe lo que es todo este trabajo fundamental. Y de gran trascendencia. ¿Para cuándo tendremos, en el caso del Seguro Social, la posibilidad de que inicien esos trabajos de trasplante, es decir, todo el ciclo completo? Yo creo que estaremos en condiciones para el próximo año. ¿Ya tan pronto? Ya, bueno. El hospital bueno, porque es el gran hospital, ¿no? Sí, claro. Ya está en proceso, que tiene sí, un gran avance. 3 veces la capacidad del que tenemos actualmente. No, tiene el mismo número de camas. Ah, sí. ¿sí? Entonces, pero va a tener más especialidades. Vamos a poder hacer procedimientos que en el actual no podemos hacer, como trasplantes. Sí, definitivamente será un paso fundamental. Y bueno, usted lo acaba de reconocer, está rebasada todas las instituciones públicas en cuanto a la creciente demanda de los servicios de salud. Aquí yo creo que también hace falta una cultura preventiva, una educación, porque bueno, si nos cortamos una uña, por decirlo en un extremo, pues ya para nosotros es una emergencia y tenemos un super dolor, etcétera, y pues ahí vamos, ¿no? y resulta que en ese momento pues llegaron accidentados de una carambola y hay 5 personas en riesgo de muerte. Pues es natural que por lógica se tenga que esperar la persona que aunque sí es importante que se le haya zafado una uña. Disculpen por el ejemplo, pero bueno, lo estoy poniendo al extremo, ¿no? Pues sí me duele, pues si lo traigo aquí separado, etcétera, y me está saliendo sangre. Sí, es un hecho, pero no es igual a perder una pierna, una extremidad, un dedo, toda la mano, sí, obviamente. De los accidentes, los casos traumatológicos severos que se presentan. Bien, en cuanto a
la legislación, doctora. ¿Cómo andamos en tristemente, qué buen punto, ¿verdad? Tristemente no hay nada legislado. A mí me gustaría mucho que fuéramos como España, como Ecuador, como Brasil, como los países de Sudamérica, donde ellos increíblemente están en sus estadísticas por arriba de nosotros, ¿verdad? Y dijera uno, pues ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo? Si México, como usted dice, es altruista, pero legislado no está. Todos podemos ser donadores, pero, ahí viene el pero, no está legislado porque yo ya no dispongo. Yo dije sí quiero ser donador, pero ya no dispongo de mi cuerpo. Sí. El que va a disponer y el que va a autorizar, en estos casos, aquí por lo menos en México, es la familia. No hay otra. Sí. Si la familia a mí no me firma los documentos legales... Sí, que tiene que ser... Vamos a desarrollar un caso hipotético. Llega una persona con determinado problema, tiene complicaciones, fallece. Antes de entrar, tiene que firmar una serie de documentos. Si se le pregunta, supongo yo, bueno, fue usted, ¿es usted quiere ser donador? Sí, la familia tiene que firmar en ese momento, ¿no? También, para que todo pueda realizarse. Pero no hay más, o sea, pues yo me refiero a la legislación en cuanto a principios, en cuanto a toda esta serie de cosas en las que sí estamos ausentes, ¿no? Claro. En España dicen, todos son donadores, excepto que usted ya ha dicho, no quiero ser donador. Pero allá todos. Y recordemos que es una población europea donde ya todos son adultos mayores. Sí, la pirámide poblacional está invertida. Exactamente. Sí. Entonces, en base a eso, pues allá todos... O sea, por determinación del Estado, tú te mueres si estás en condiciones, te vamos a... Vas a ser tomar los órdenes, excepto que tú digas que no, y tendrá que respetarse. Aquí es al revés, el que de buena gana, el que altruistamente, el que generosamente... Si la familia está convencida y así lo desea, porque hemos tenido que pedir o hacer la solicitud de donación a los familiares donde se reúnen 12 gentes, si 2 no se ponen de acuerdo, pues 12 menos, ¿sí? En donde dice la mitad sí y la otra mitad dice no, y donde llega un determinante mamá o papá y no están convencidos por la edad, por la religión, por la creencia, por lo que quiera, nos dicen no, ¿sí? Aunque sea un candidato idóneo de 18 años, de 20 años, de 30 años, nos dicen no. Y tristemente pues dice uno, ay, es que podemos salvar a más gente, ¿verdad? Podemos salvar a 7 gentes, podemos ayudarles a cambiarles la vida. Sí, que continúen con su vida. Y bueno, otra de las cosas que hay que quedar bien clara es que cuando son casos MP, la gente no lo sabe, o a lo mejor en el momento no el Ministerio Público actualmente ya la Fiscalía. Fiscales, entonces... Ellos, lo que la gente no sabe es que cuando mueren en algún tipo de accidente o hacen muerte encefálica por algún tipo de accidente, los fiscales van a tener conocimiento y ellos también nos tienen que autorizar. 1, 2, se van a hacer autopsias de ley. Claro. Entonces, donde ellos, por su creencia, dicen, no, porque ustedes les van a extraer los órganos, no queremos que lo toquen. Pero lo que no saben, y después se los tenemos también que decir y que entren en conciencia de que de todos modos esos órganos van a ser extraídos para poder hacer la autopsia de ley. Entonces, lo mismo, o sea, yo considero que debemos de pensar ahí que si en lugar de que los órganos se extraigan en las fiscalías y se tengan que desechar, se tengan que incinerar, se tengan que estudiar, pues mejor que se los den a alguien que pueda cambiarles la vida y darles esa oportunidad que están esperando. ¿Y hay alguna comunicación en ese sentido con la Fiscalía del Estado? Claro, nos apoyan y mucho, Usted no sabe con qué agilidad hoy en día nos apoyan y nos resuelven. Sí, no hemos tenido problemas nosotros, por lo menos la delegación Querétaro, con respecto a eso. Nosotros llevamos en cierto momento nuestro documento de solicitud de anuencia y ellos inmediatamente mandan a su médico legista, a su perito, para que vean las condiciones, tomen fotos y posteriormente nos regresen un oficio donde ellos nos autorizan y nos ponen a disposición de que sí podemos hacer la procuración de los órganos y los tejidos que son viables para el trasplante. ¿Hay muchos casos de estos, doctor? No, desafortunadamente de 35 pacientes que hemos tenido con muerte encefálica solamente han donado 4, tristemente. Pudieran ser más, ¿verdad? Pudieran haber sido esos 35, pudieran haber sido donadores, y si lo multiplicamos por 2, hubieran sido 68 pacientes posibles salvados, ¿no? Sí, imagínense nada más las posibilidades que esto pudiera abrirse. ¿Hay alguna campaña de concientización, alguna campaña de información sobre este tema? Las campañas son continuas. Nosotros damos a
a la población cautiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, les damos pláticas, en este caso son los trabajadores de las empresas, a los líderes de las empresas, tenemos contacto con CTM, les hemos dado pláticas sobre donación, sí, a todos los lugares donde nosotros podemos y nos den la entrada, como en este caso le agradecemos la oportunidad, nosotros damos la información y queremos difundir el tema. Pero pues sí es difícil, ¿no? Que una sola persona, o si no nos organizamos, también no podemos hacer mucho, no podemos abarcar mucho, ¿sí? Entonces estos medios los que nos sirven a nosotros para poder difundir el tema. Y campañas hay todo el año, nosotros estamos activos todo el año haciendo este tipo de pláticas, entrevistas, difusión del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos ayuda mucho con los medios de comunicación para poder difundir el tema. Y bueno, hacemos ya, utilizando este foro, le hacemos una invitación para el 26 de septiembre en la Alameda Central. Nosotros vamos a hacer la conmemoración la conmemoración a los donantes, les vamos a dar un reconocimiento el día 26 de septiembre, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. 26 de septiembre. 26, martes 26 de septiembre, los esperamos a las 10 de la mañana en la Alameda. Vamos a dar los reconocimientos a las familias de nuestros donadores, ¿sí? Que son héroes anónimos, muchos por el miedo de ser juzgados de cómo pudiste haber donado los órganos de tu hijo, de tu esposo, de tu padre. Pero hay muchos que deben de entender que es por salvar y por trascender y por salvar vidas, sobre todo. Tiene que haber definitivamente un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, y también insistiríamos en la legislación. No hay acercamientos por parte de sus áreas jurídicas o no sé yo, del área ejecutiva con los señores diputados federales o locales para que se trabaje en este ámbito, doctora. Debería, pero no lo hay. No lo hay. Pues vamos a hacer un llamado, vamos a tratar de contactarnos con el diputado local, que es el presidente de la Comisión de Salud, para ver qué hay al respecto, porque creo que sí es un tema sensible y sumamente importante para toda la población. No, sí, porque a lo mejor no son casos aislados, por decirlo ahí, de ninguna manera, es una necesidad generalizada. Es un cambio de conciencia el que tiene que haber, es el desechar los tabúes, las leyendas urbanas, los chismes, los rumores, las mentiras incluso que se establecen en torno a este delicadísimo tema de la donación y trasplante de órganos. Las buenas noticias, la doctora también nos las da. En este momento usted puede convertirse en un donador, que sería sumamente importante. Antes de que termine el programa vamos a ver un breve resumen de cómo va la situación de la búsqueda y rescate. Pero yo quisiera, antes justamente nos quedan algunos minutos, un par de minutos, doctora, para que usted nos dé un resumen y haga un llamado a nuestra audiencia, a la ciudadanía, porque ya sabe que este programa se transmite en vivo y puede después usted verlo, compartirlo, etcétera, en podcast, tanto por www.poderciudadanoradio como por www.expressmetropolitano.com.mx. Adelante, doctora, el micrófono todo suyo. Muchas gracias. Yo los invito a que todos seamos donadores, regalemos vida después de la vida. Y bueno, en vida también podemos, ¿verdad? Podemos donar sangre, ¿sí? Es vital. Ahorita en estos momentos reflexivos, como lo decía aquí el maestro licenciado. Soy su servidor Juan Álvaro Zaragoza. Podemos ayudar y podemos hacer mucho, no nada más en esta semana de lo que es la semana de donación, sino lo podemos hacer permanentemente, efectivamente. Del 27 de septiembre al 4 de octubre, es esta semana de promoción. Es cuando más nosotros nos enfocamos a hacer la difusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la fecha sensible de lo que es la conmemoración de los donantes por ese Día Nacional de la Donación. Sí, entonces, en base a eso, nosotros fundamentamos en hacer una semana intensiva, efectivamente en medios, en pláticas, en hacer conmemoraciones. Y bueno, no nada más estamos nosotros involucrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también lo que se llama CEDCRO, el CEDCRO que también nos apoya y que trata de unir servicios públicos y particulares para que estemos unidos y logremos ese fin de que la gente se concientice y crear esa cultura de donación que tanta falta nos hace. ¿Tiene ya el programa específico de estos eventos, doctor?
Sí, pero no lo traje. Sí, pero no lo traje. Es que estaba, esta fue así como que muy rápida. Sí, así es. Es que así son los medios de comunicación. Aquí nuestra compañera, de repente llega uno aquí a la estación pues, con las prisas por lo demás. Te digo, ni siquiera venía preparada. No. La belleza se lleva en el alma, además de que usted físicamente también es una gente muy atractiva, dicho con todo respeto. Gracias. Bien, pues ya lo sabe entonces, el 27 de octubre inicia esta campaña nacional. Usted puede desde hoy mismo acudir para donar sangre y ayudar a nuestros compañeros damnificados por el terremoto del 19 de septiembre. Déjeme, antes de finalizar el programa, darle un breve resumen de lo más reciente. La Coordinación de Protección Civil informó que al momento se reportan 230 fallecidos. Esta cifra se encuentra en constante modificación, con 100 en la Ciudad de México, 69 en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 13 en el estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Dichas cifras se encuentran, insisten, en constante modificación, ya que aún no se realizan los trabajos de rescate y remoción de escombros. Las dependencias de salud de los estados referidos reportan que conforme el último corte de información se han brindado atención médica y prehospitalaria a 1.372 personas lesionadas. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad da a conocer que 4.84 millones de personas sufrieron afectaciones en su servicio eléctrico, de las cuales el 92%, 4.32 millones de personas, ya cuentan con el servicio restablecido. En la Ciudad de México se reportan 209 escuelas afectadas, 165 de ellas con daños mayores y 7 fugas de agua detectados en el ramal Tláhuac. Ante la ocurrencia del sismo se habilitaron 46 refugios temporales en la Ciudad de México, 4 en Guerrero, 76 en Morelos y 3 en Puebla. Cabe señalar que las cifras son de carácter preliminar. Al momento continúa activado el Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX en la Ciudad de México. Continúan activadas las salas de crisis y el Centro de Operaciones de Emergencia de las instalaciones del C5. Se desplegaron las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en apoyo a la población implementado por el Plan DN3, el Plan Marina y el Plan de Apoyo a la Población respectivamente. De igual manera, se activaron los equipos USAR Nacional en la Ciudad de México, se encuentran desplegados los equipos de la Cruz Roja Mexicana, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Guadalajara y Querétaro, por supuesto. Veracruz están también los equipos de la Cruz Roja de Zapopan y Puerto Vallarta. También se informa que hasta el momento se han suspendido las clases en todos los niveles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. En Querétaro continuamos normalmente con las actividades escolares. Finalmente les podemos decir que las recomendaciones que hacen los expertos es que haga usted una revisión de las condiciones de la vivienda o del edificio en donde vive y no permanecer dentro de ella si presenta daños considerables y reportarlo inmediatamente a las autoridades. Si la vivienda no presenta daños estructurales, resguárdese y no ser necesario, no salga a las calles, puede impedir el tránsito de las unidades de rescate, toda la gente que está trabajando en esta emergencia. Mantenga siempre lista a la mano su mochila de emergencias, guarde sus documentos en un lugar seguro, como lo recomiendan muchos anuncios que se han difundido en este sector. Evite también, que es sumamente importante, los rumores, los chismes. Ya ven lo que ocurrió aquí con esta barda famosa de la Exprepa Centro. Por ahí alguien ingenuamente lo estuvieron reproduciendo y pues también de mala fe digamos desde donde se generó esta situación. Las redes sociales son fundamentales para la ayuda en estos casos, pero también pueden generar chismes y rumores que no son lesivos ante estas condiciones de emergencia. Manténgase usted informado a través de las cuentas oficiales de los medios de comunicación serios, como en este caso el Ciudadano Radio y por supuesto Expreso Metropolitano, y pues manténgase. Esto es lo más importante que debemos tener. En cuanto a nuestra entrevistada de hoy, doctora Irene García Hernández, le agradezco muchísimo su información, su aporte, la visión que tiene sobre este tema que erróneamente es un tabú
y que justamente debemos romper para generar situaciones de mayor salud y mejores condiciones. Nos vemos el próximo martes, estará por aquí el dirigente de uno de los dos nuevos partidos, y el jueves un especialista, un alto especialista en el sector salud, que nos hablará sobre el destino, sobre el futuro inmediato del sector salud, en el que también existen muchos rumores y desinformación. Soy el servidor Juan Álvaro Zaragoza Lomelín, que está comiendo, ya saben, provecho. Buenas tardes. 3 a las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. Hasta nuestro próximo encuentro. De la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3.